estar nuevamente con ustedes para compartir la palabra de nuestro Dios. Y especialmente en estos momentos que tanto que se requiere de que conozcamos más de la palabra de nuestro Dios, conozcamos mucho más qué es lo que quiere hablar nuestro Dios a nuestras vidas día con día. Y más en estos momentos en nuestro país que está pasando por tantos momentos de corrupción, de que ahorita con las campañas políticas, que la verdad a mí como que me aburre un poco, pero es importante de que estemos informados qué es lo que están proponiendo, porque pues vemos que es lo mismo también lo que se habla. Ahorita están en esos momentos de la guerra sucia, como le dicen. Se dan cuenta los políticos, lo único que hacen no es tanto proponer, sino más bien hablar mal uno del otro político. Ahorita ya se nos está olvidando un poco la figura de nuestro presidente, de toda la mofa que se le hizo por muchísimos tiempos, más en esos tiempos que le tocó estar como presidente de el apogeo de las redes sociales, donde se dan cuenta cuánta burla se le hizo a la figura del presidente, que en otros tiempos, en otros países, pues la figura del presidente se tiene como que en una gran alta estima, pero en la actualidad vemos a nuestro presidente y pues ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Todas sus fallas, toda la burla que se ha hecho, todos los memes, todos las caricaturas, todo eso se ve de esta figura que es nuestro presidente en la actualidad. Es un poco vergonzoso si lo vemos de esa manera, porque pues a final de cuentas es el que nos representa a nivel internacional también. Entonces, muchas veces en nuestra vida cotidiana, nosotros también tenemos personajes, tal vez familiares, vecinos, con los cuales interactuamos todos los días, y de esa misma manera podemos llegar a ver ahora cuando nos hablen acerca de alguien más. Es tanta la confianza que muchas veces nos estamos fijando siempre tal vez en los errores, tal vez nos estamos fijando en lo que dicen los demás acerca de esta persona y no vemos las cualidades. Se vuelve también tan común en la convivencia con otras personas que también nos volvemos, como dicen, bien confianzudos. Y, por ejemplo, entre hermanos se faltan el respeto por el mismo hecho de que pues, se ven todos los días, la convivencia que se tiene no es la misma. Inclusive hay padres e hijos que de la misma manera, por su misma convivencia, llega a un punto en el que se llegan a faltar el respeto. Ya es algo tan común verlo en su día a día que probablemente no se lleven tan bien como se deberían de llevar. Desafortunadamente, hermanos, a veces esto lo vemos reflejado inclusive hasta con nuestro mismo Dios, con la figura de nuestro Padre, con la figura de nuestro Señor Jesucristo. Desafortunadamente hay muchos cristianos que ven a Jesús como un personaje, como una caricatura, y es que el mundo nos lo muestra de unas maneras tan distorsionadas. Estaba yo viendo en la semana, porque estábamos analizando en una clase de ética programas de televisión como el de Los Simpsons, y vimos un capítulo donde cómo se mofa de la figura de nuestro Dios, y compara también con otros dioses, la forma en cómo se desarrolla, la forma en cómo actúan, se burla de los milagros, entre otras cosas así. Y muchas veces esa es la figura que se tiene de Dios en el mundo. Desafortunadamente a veces eso mismo lo traemos nosotros a nuestras vidas, en nuestro día a día. A veces vemos a nuestro Dios, como algunos dicen, como un diosito, así como, aunque le digan como de cariño. Olvidamos la majestuosidad, la soberanía, todo el poderío de nuestro Dios que tiene o que debe de tener nuestro Dios en nuestras vidas. Lo principal, olvidamos su sacrificio, y pues lo vemos así, que a veces no como el amigo, como lo que cantamos, lo vemos bien como un compadre, como cualquier otro amigo, y a veces de esa manera lo tratamos, y debemos de quitarnos en este error, hermanos, porque eso es carencia inclusive de fe. Porque cuando nosotros nos acercamos a nuestro Dios, cuando oramos a Él, ¿a qué Dios le estamos orando? ¿A qué Dios le estamos pidiendo? ¿A aquel amigo, o con muchos también lo tienen como un abuelito así, bien, muy buena onda, como que lo tratamos, lo chantajeamos? No, hermanos, debemos de ver a nuestro Dios como lo que es, como es un Dios poderoso. Y claramente ahorita lo acabamos de ver, una manifestación impresionante. Principalmente nosotros debemos de ver la vida a través de los ojos de Jesucristo y a través de unos ojos de fe y de confianza en que todo lo que aquí hemos leído, que todo lo que vemos en la Biblia es real. De esa manera lo vamos a comprender muchísimo mejor. A mí me encanta esta escena que acabamos de leer, la escena de la transfiguración, porque no sé ustedes, no sé si les dieran a elegir alguna escena en las que les gustaría estar de la Biblia,
a cuáles se les gustaría remontarse o revivirla. Piensen un momento. En lo personal, creo que sería este momento de la transfiguración. Y si se dan cuenta, es un tema que está bien cortito en la Biblia, especialmente en este evangelio, y lo vemos en otros dos evangelios más, en Lucas y Marcos. También vemos esta misma escena, pero pasa muy rápido, se podría decir, y de esa misma manera nosotros la pasamos desapercibida en nuestras vidas. Lo que Jesucristo estaba haciendo en ese momento puede llegar a parecer irreal, o muchos lo quieren ver como simbólico, no la realidad de lo que fue la gloria del mismo Dios estando aquí en la tierra, como lo hizo en otras partes de la Biblia. Esto también vemos luego cómo se está cumpliendo. Luego desde el capítulo 16, versículo 28, que no leímos, pero que al finalizar dice de la siguiente manera: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. E inmediatamente vemos el cumplimiento de esto que nuestro Señor Jesucristo le estaba diciendo a sus discípulos. Sin embargo, Él tomó a tres discípulos en especial, a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano. Dice que los llevó a un monte alto. Ellos fueron testigos desde ese momento de la venida del reino. Ahí es donde se está cumpliendo principalmente esta parte. Y les digo que muchas veces no lo tomamos tan en cuenta. Hablamos del reino, del establecimiento del reino, pero en este momento es cuando ya vemos de una manera tangible, al menos los testigos lo vieron de una manera tangible, bien visible, cómo el reino de nuestro Señor se acercaba y se manifestaba ya en la tierra. Dice que Jesús fue glorificado y Él mismo resplandeció, como si fuera Dios mismo. Y vimos también a las personas que se creían muertas resucitadas, en el caso de Moisés, de Elías. Se vieron ya, les dieron también una esperanza acerca de la resurrección. Unos personajes tan importantes de la historia del Antiguo Testamento y que ellos conocían a la perfección. Nos podemos pensar, si ellos no lo conocían de vista, ¿cómo es que los discípulos conocían que eran Moisés y Elías? Esto nosotros lo tenemos también por la misma fe de la revelación. Como antes, también los mismos discípulos reconocieron que Jesús era el Mesías por revelación divina, por revelación del Espíritu Santo, de Dios mismo en la vida de estas personas. De esta manera vemos diferentes símbolos en las personas de Elías y de Moisés. Este tipo de manifestaciones no ha sido la única en la Biblia. Vemos otros ejemplos, como cuando Moisés estuvo en aquella cueva frente a la zarza ardiente. También cuando Dios llevó a Elías al cielo en un carro. También en el momento en que Moisés subió al monte para recibir los 10 mandamientos de la mano de Dios. Todas estas manifestaciones las vemos y tienen un propósito específico. Entonces, esta transfiguración que vemos aquí también cumple con varios propósitos. Cualquier acto de nuestro Dios, tan especial como este, debe de tener siempre una consecuencia, un porqué que lo está haciendo. Y digo, qué afortunados estos tres discípulos que tuvieron la dicha de poder contemplar al mismo Dios, la gloria de Dios. Dice que resplandecía, que brillaba, y era tan brillante que ellos todavía inclusive tenían que cubrirse porque irradiaba la luz. Imagínense ver al sol directamente. Creo que era mucho más que eso, no se aguanta a la vista. Entonces tienen que mirar fijar su mirada hacia otro lado. Otra cosa bien interesante es que vemos que Jesús mismo resplandece. Dicen que la luz, que todos los colores y todo lo que vemos es un reflejo de la luz que irradia. Sus vestiduras se volvieron blancas porque Él mismo estaba irradiando esa luz. No creo que haya sido toda la gloria de Dios. Creo que fue solamente una muestra de toda la majestad de nuestro Dios, la cual se estaba reflejando en ese momento, en este monte alto. Muchos dicen que fue el monte Tabor. Eso es lo que dice la tradición. Dicen que también fueron otros montes. Hay una discusión con respecto a cuál monte era donde se encontraban, porque el monte Tabor dice que estaba demasiado lejos
Pero lo importante aquí no es tanto el lugar donde está manifestando, más bien es la manifestación misma de lo que Dios estaba haciendo en ese momento en la vida de sus discípulos. Algo bien interesante que no menciona Mateo, pero sí lo menciona Lucas, es lo que estaba diciendo Jesús con los discípulos. Quiero que vayan a Lucas 9. Y dice en el versículo En el versículo 30 nos dice que eran Moisés y Elías. Dice el versículo 31, quienes aparecieron también, Moisés y Elías, rodeados de gloria, y hablaban acerca de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. En los capítulos anteriores a este suceso, nuestro Señor Jesucristo estaba revelándole los planes que tenía a sus discípulos. Les acababa de decir unos momentos antes, o un tiempo atrás, de que Él tenía que padecer, del que iba a morir. Y muchos de ellos empezaron inclusive a dudar entonces acerca del mismo Mesías, porque no creían, porque la creencia de los hebreos y la creencia de los judíos era de que Jesús iba a venir precisamente como un príncipe, como un rey, con corona, con su espada, tal vez lleno de armadura, a liberar al pueblo. Y esa es la imagen. Ahora se imaginan que viene y les dice, no, yo tengo que ir y morir en una cruz. Dice que los escribas, los sacerdotes lo van a también entregar. Les estaba ya diciendo lo que tenía que acontecer, que tenía que sufrir. Y muchos de ellos empezaron a dudar. Inclusive Pedro le estaba diciendo, sí Señor, tengo pasión de ti. En ninguna manera eso te acontezca. Él mismo ya no estaba deseando eso, él no quería que muriera de esa manera, él tenía otra expectativa. Y también vemos las fuertes palabras que les dice nuestro Señor Jesucristo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Muchas veces nuestro altar también es el de como Pedro. Se nos hace increíble pensar los planes que tiene Dios en la tierra, tal vez para nuestras vidas y a través de la historia, cómo Dios actúa. Y muchas veces hasta nos ponemos a cuestionar a nuestro Dios en sus quehaceres, en la forma en cómo obra. Inclusive cuando nosotros aprendemos acerca más de nuestra doctrina bíblica, de nuestras doctrinas denominacionales, por ejemplo, cuando hablamos de la soberanía de Dios, nos ponemos a cuestionar a nuestro Dios como si nosotros tuviéramos un mejor pensamiento que Él. Es bien importante que escuchemos la palabra de nuestro Dios. Algo bien importante que dice aquí es lo que dice nuestro Dios mismo, y es un privilegio que ellos mismos escucharon ahora la voz de Dios. Pedro, como siempre, se adelanta, y lo vemos muchas veces que es muy atrabancado, y muchas veces también así somos nosotros, en nuestras vidas personales y también en nuestra vida como cristianos, con otras personas y también con nuestro Dios. Somos muy como atrabancados, como ves aquí Pedro, y hasta en este mismo momento Pedro luego se acelera y habla y propone algo que la verdad creo que era sumamente innecesario. Dice que Pedro dijo: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Querían hacer una especie también como de tabernáculo, como lo que se hacía en la época de la antigüedad, hacer como si fuera como el templo en ese lugar. Ahora se imaginan contener la gloria de Dios en unas enramadas, en una carpa. No estaba pensando bien Pedro. Pero como siempre cargaban un machete, ¿no? Ajá. Pero ahorita corto ramas y les hago. Sí. Pero no estaba pensando realmente por el mismo temor. Lo vemos en Marcos y en Lucas también, cómo nos describe un poco más acerca de este suceso y cómo Pedro dice que aún estaba hablando cuando una luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: nuevamente irrumpe nuestro Dios, así como lo había hecho un momento antes, cuando luego Pedro empezó a dar sus propias opiniones. Jesús les dijo: aléjate de mí. Y aquí viene nuevamente ahora la voz directa de nuestro Dios, la cual le dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Y esto debe aplicarse para todos nosotros día con día. La palabra gloria, cuando hablamos acerca de la gloria de nuestro Dios,
en el Antiguo Testamento, y aquí la palabra que utiliza es doxa, que si lo vemos de una manera más literal es una luz. Entonces eso es lo que siempre debemos nosotros, de esa manera debemos nosotros ver también a nuestro Señor Jesucristo, como es la luz que debe ser nuestra guía. Hemos visto ya en muchísimos pasajes cómo se representa a Jesús y cómo inclusive su misma palabra se ve como luz, y a nosotros mismos nos llama a ser luz, pero no una luz que irradiamos nosotros mismos como la hace nuestro Señor Jesucristo, sino que debemos de ser reflejos de esa doxa, de esa luz que Él está irradiando en nuestras vidas. Ellos lo vieron en esta manera, de una manera tangible, de una manera visible. En nuestras vidas nosotros las debemos de hacer por fe, no por lo que estamos viendo, así como ellos lo vieron, sino por su testimonio que Él quiso que dejarnos en la palabra y en todos los acontecimientos de nuestra vida. Es algo bien difícil, hermanos, nosotros vivir por la fe. Desafortunadamente se nos complica, porque nosotros somos humanos que queremos siempre ver las cosas para creerlas. En el mundo de la ciencia, si no hay pruebas, pues no se puede determinar nada, debe de haber siempre pruebas, y de esa misma manera quieren encerrar a Dios con pruebas así como nosotros quisiéramos verlo. Pero hermanos, debemos nosotros guiarnos día con día por medio de la fe en lo que está escrito en su palabra. Y nuestro Dios va mucho más allá, porque también se manifiesta en nuestras vidas día con día. Vemos cómo Él responde a nuestras oraciones, y ahí de esa manera también vemos cómo tangiblemente se está manifestando nuestro Dios en nuestras vidas, y en eso nosotros debemos de tener fe, debemos de tener confianza en nuestro Dios. Dice que continúa diciendo que al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Y es algo sumamente normal. ¿Se imaginan ver ese espectáculo que debió de haber sido al ver las luces, que no lo permitieron ver a Dios mismo, escuchar su voz? Definitivamente deberían de tener temor. ¿Por qué nosotros no tenemos ese mismo temor a nuestro Dios? ¿Por qué no nos postramos a nuestro Dios con este temor? Probablemente porque nosotros pues, no estamos viendo esa luz aquí físicamente. Sin embargo, Dios está manifestando día con día con esa misma gloria en nuestras vidas, en la vida de otras personas. Y si decimos que somos el reflejo de toda esa gloria, debemos nosotros de sentir también este temor, pero no un temor tampoco así de miedo en el que nos sentimos que nos vamos a encerrar, ¿no? Debe ser un temor también de respeto, de que lo que Él nos está mandando lo obedezcamos, así como Él nos acaba de decir en este momento: a Él oíd. Y todos estos mensajes que nuestro Señor Jesucristo debe de ser nuestra guía, oírlas y obedecerlas. Cuando nosotros obedecemos, estamos manifestando nuestra fe a través de nuestra obediencia. Porque si no creyéramos, si no tuviéramos fe, ¿por qué tendríamos que hacer caso a lo que dice la Biblia? Entonces es bien importante de que nosotros sigamos siempre el camino que aquí nos pone nuestro Señor Jesucristo. Nos sigue narrando la historia, y quería tocar este tema que hablaba ahorita acerca de Lucas, que cuando menciona en este versículo 31 que estaban hablando Elías y Jesús les está contando los mismos planes. Dice que hablaba acerca de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Lo mismo que le estaba diciendo a sus discípulos, también lo estaba conversando en ese momento. Lo interesante aquí es que la palabra que utiliza aquí en el Nuevo Testamento para partida es la palabra éxodo, la misma de que nosotros vemos en el libro. Lo mismo que está haciendo lo mismo que Moisés, en este caso que estaba ahí, hizo con el pueblo, de liberarlo y sacarlo de Egipto. Está demostrando que nuestro Señor Jesucristo también viene con un propósito de salvarnos, de apartarnos, de recogernos. Y de esta manera también ellos, los que lo estaban escuchando, podían comprender mucho mejor lo que estaba sucediendo y el por qué estaba sucediendo todos estos acontecimientos. Es importante que ellos comprendieran que nuestro Señor Jesucristo tenía ese propósito, el propósito de venir a libertarnos, así como lo hizo en este caso Moisés. Esta palabra éxodo era también redimirnos, sacarnos de todo nuestro pecado. Pues por eso que nosotros es importante que creamos en esta palabra, porque ya estamos viendo la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Va a haber momentos, hermanos, en los que tengamos pruebas. Aquí estamos viviendo muchísimas pruebas, cada quien en su casa, como iglesia, y es momento de que nosotros pongamos confianza en este Dios, en este Jesús, el cual está siendo glorificado, que posteriormente se dio el sacrificio por nuestros pecados y vino y cumplió para lo que vino, el venir a morir por nuestros pecados. Somos privilegiados,
hermanos, de poder nosotros tener esta palabra, de tener este acontecimiento escrito. Entonces nosotros debemos obedecerle, que así como Moisés fue guía para el pueblo de Israel y los sacó de esa opresión de esclavitud, viene nuestro Señor Jesucristo y les dice: yo también los voy a libertar, pero de una liberación más grande, que va más allá de nuestra propia vida y nos lleva hasta la eternidad. Nos liberta del pecado para poder transformarnos. Y luego Él viene y nos va a poner pruebas. Y vemos una prueba muy grande inmediatamente cuando los discípulos intentaron sanar a este muchacho que se denomina acá como lunático. Él pone también a prueba y nos lleva a momentos en los que nosotros debemos de poner a prueba nuestra fe. Sin embargo, a pesar de lo que ellos han visto, a pesar de todo lo que acaban de vivir, siguen sin tener fe. Es bien, y ¿cómo es lo que dice? Y por eso Jesús les dice tan fuertemente: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Y eso mismo lo podemos decir y aplicar todos los días a nuestra vida, porque muchas veces nosotros mismos somos incrédulos, hermanos. Desafortunadamente nosotros llegamos a vivir una vida de incredulidad con respecto a los milagros que puede hacer nuestro Señor Jesucristo, con la misma salvación, lo que puede hacer en la vida de la iglesia, lo que puede hacer en nuestras vidas personales. Debemos de confiar en nuestro Señor Jesucristo. Pero eso es lo bonito de la fe, no tanto poner nuestra vista en todas aquellas promesas que nos ha dado, sino también por lo que Él ya hizo. Si nosotros tenemos confianza en el que Él nos ha salvado, creemos que Él murió por nosotros, nuestra fe cada vez se va a ir fortaleciendo más. Nuestro Dios es tan misericordioso que nos da más de lo que merecemos, y ahí podemos nosotros seguir afirmando nuestra fe. Y aquí les dice el por qué también ellos no pudieron realizar este milagro: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pasa de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Nos damos cuenta de que nuestra fe también nos va a llevar a cabo que nosotros realicemos actos de fe, como en este caso la oración, como en este caso el ayuno. Y así podemos ver otros actos de fe que nosotros hacemos cuando reflejamos a nuestro Señor Jesucristo en la vida de las personas que nos rodean. Es bien importante, hermanos, que no olvidemos todas estas enseñanzas para que las apliquemos en nuestra día a día. De nada sirve que nosotros veamos a nuestro Señor Jesucristo si no vamos a confiar en Él. De nada sirvió en este momento que hayan visto a la transfiguración, como lo dice aquí también en griego, la metamorfosis, ese cambio de un humano a convertirse en Dios. Nuestro Dios, de Dios, se convirtió en humano, y en este momento les dio la prueba de que se estaba transformando nuevamente en Dios, una pequeña prueba de toda su gloria. Y aún así andaban de incrédulos y aún así dudaban, pero también deben de llevar a cabo, a poner a prueba la fe. Si nosotros no tuviéramos en nuestra vida, en nuestro día a día, pruebas, problemas, situaciones difíciles, nuestra fe no sería probada adecuadamente, no crecería tampoco, porque no se estuviera fortaleciendo. Y a pesar de los problemas que estemos pasando en la actualidad, hermanos, debemos de poner la confianza en nuestro Dios de que todo lo que hace también es para bien, de tener la confianza de que no estamos aquí en este mundo para disfrutar los deleites de este mundo. Antes estaba diciéndoles que tenían que padecer por Él, tenían que cargar cada quien con su cruz. De esa misma manera nos lo dice a nosotros. No es para que nos regocijemos con las cosas de este mundo, sin embargo Dios lo hace, pero es para que veamos al más allá, y también para que nosotros contagiemos a las personas que nos rodean, y de decirles que también Dios, nuestro Señor Jesucristo, también los quiere salvar, y debemos nosotros también ser testigos de ese lugar. Dice que no les dijo que no dijeran esto hasta después de su resurrección. De esa manera nosotros ya estamos después de la resurrección, y es momento de que nosotros testifiquemos todas las cosas buenas que Dios hace con nosotros día a día, que son demasiadas. Desde que nosotros nos levantamos, hermanos, es momento para dar gloria a nuestro Dios. Muchas veces esperamos grandes milagros, como queremos tal vez ver a una persona resucitar, o no nos vayamos tan lejos, tal vez salir de alguna enfermedad fuerte, de algún problema fuerte. Ahí hasta ese momento esperamos para darle gloria a Dios, cuando la gloria de Dios debe de ser manifestada desde el momento en el que nosotros estamos respirando por las mañanas. Desde ese momento ya Dios está manifestando en nuestras vidas, y es motivo grande para que nosotros le demos gloria a Él. No nos dejemos guiar por esas visiones que tiene el mundo acerca de nuestro Dios.
por ese Dios distorsionado, por ese Dios pequeño, sino por este Dios de gloria, lleno de luz, que debe de irradiar en nuestras vidas. Recuerdo en una ocasión que contaba una historia allá en el pueblo donde yo soy, que es un pueblo pues agricultor. Para allá la lluvia es sumamente importante. Y hubo un momento de una sequía increíble que pues, ya habían pasado meses después de la época de lluvia y todavía no llovía. Ya recientemente también acaba de ocurrir otro tipo de esa sequía, no había pasado hacía muchísimos años. Pero en especial, en esta ocasión, el pueblo estaba muy preocupado y se dirigió a la iglesia y le dijeron al pastor que si Dios era tan poderoso, pues él podía hacer llover. Entonces él le dijo al pastor, pues sí, pero hay una condición, deben de poner toda su fe en él y deben de orar y deben de rendir sus vidas a Dios. Entonces pues sí, pues ahí va todo el pueblo, empezaron las oraciones, empezaron a congregar hasta diario, día con día estaban teniendo los cultos y la petición principal era que lloviera, porque ellos querían que lloviera y no llovía. Y nuevamente va el pueblo con el pastor y le pregunta al pastor, ¿por qué no llueve? Si estamos orando todos los días estamos orando para que llueva y no llueve. Le dijo, lo que pasa es que no tienen fe. ¿Cómo es que todos los días vienen y no traen ni siquiera un paraguas? Entonces, así a veces pasa en nuestras vidas. Oramos, pero tampoco nosotros estamos a la expectativa de que vaya a pasar. Oramos, así como en el que a ver si, ya con eso, esa duda en nuestras vidas, no va a poder suceder nada en la vida de cada uno de nosotros y en la vida de la iglesia. Es importante de que nosotros con nuestra fe también actuemos, de que con nuestra fe también nosotros pongamos las peticiones delante de nuestro Dios. Para concluir, para nosotros la transfiguración nos debe de dar la seguridad de que cuando ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, la fe está puesta en Dios mismo. Él es el único que puede salvarnos, hermanos. También nos da la esperanza de que un día tendremos parte en su reino venidero, en aquel reino que todos estamos esperando. Esa fue una muestra pequeña del futuro, de lo que va a venir. Vimos a dos personajes resucitados en ese momento. Luego vieron la persona de Jesucristo resucitado también y vieron la prueba de la gloria misma. Esa es la esperanza de que nosotros debemos de tener. Esa es nuestra vista, eso es lo que nosotros debemos de tener fe. Todo lo demás va a ir en consecuencia a ese centro que debe ser nuestro Señor Jesucristo. Todo esto es para lo que hemos puesto nuestra fe en Él. Es momento, hermanos, de que pongamos toda nuestra fe en nuestro Salvador, que también lo recibamos día con día, que le testifiquemos, y debemos ser siempre discípulos que tengamos una visión de fe. Vamos a orar.